Hola a todos mis queridos seguidores. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a desentrañar los misterios, las especulaciones y, sobre todo, la posible verdad detrás de un rumor que ha rondado el mundo del espectáculo turco, los supuestos celos de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Sí, amigos, porque cuando hablamos de estas dos estrellas, siempre hay una chispa de interés, ¿verdad? Y más cuando se trata de sentimientos, relaciones y la vida privada de nuestros ídolos. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo todo lo que se ha dicho, lo que se intuye y quizás, lo que realmente pasó. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese clic al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones, análisis y las últimas noticias del universo de la farándula. Su apoyo es fundamental para nosotros. Como les decía, el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir juntos siempre evoca imágenes de una química innegable en pantalla, de proyectos exitosos y, claro, de una vida personal que a menudo se convierte en objeto de deseo para los fans. Ambos se consolidaron como dos de las figuras más destacadas de la televisión turca, y su protagonismo en series como Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional. Y es precisamente a raíz de esa serie, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, que comenzaron a surgir las especulaciones sobre una relación amorosa entre ellos. Las cámaras, los fans, los medios, todos querían saber si esa química que veíamos en la pantalla era solo actuación, o si había algo más. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Sin embargo, lo que nos ocupa hoy no es tanto confirmar o desmentir una relación pasada, sino ahondar en un ángulo particular de esa dinámica: los supuestos celos de Demet Özdemir hacia Can Yaman. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Hay alguna evidencia concreta o son solo meras conjeturas? Vamos a desglosar esto paso a paso, como si estuviéramos investigando un caso. Primero hay que recordar que Can Yaman, con su carisma arrollador y su estilo tan particular, ha sido objeto de atención mediática constante. Sus relaciones sentimentales, o los rumores de ellas, siempre ocupan los titulares. Y cuando se trata de Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y admirada, la combinación es explosiva. Se rumoreaba que, durante la grabación de Erkenci Kuş, la relación entre ellos trascendía la pantalla. Había entrevistas conjuntas, posados, gestos que alimentaban esa idea. La conexión parecía genuina, y para muchos fans, era la pareja perfecta. Pero, ¿dónde entran los celos en esta historia? Las especulaciones sobre los celos de Demet hacia Can suelen estar ligadas a la intensa atención que Can recibía por parte de otras mujeres, especialmente en el ámbito internacional. Tras el éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman se convirtió en un fenómeno global. Comenzó a recibir ofertas de proyectos en Italia, donde su popularidad se disparó. Aparecía en programas de televisión italianos, concedía entrevistas a revistas de moda y era seguido de cerca por la prensa y el público italiano. Esta proyección internacional de Can, si bien era un motivo de orgullo para muchos, también pudo haber generado, según las teorías, ciertas inseguridades o celos en Demet, si es que existía una relación más allá de la amistad. Se ha hablado, por ejemplo, de que Demet pudo haberse sentido incómoda con la cercanía de Can con algunas de sus coestrellas o admiradoras en Italia. Imagínense la situación: una relación en desarrollo, una fama creciente y un torbellino de atención externa. Es un escenario que en la vida real puede poner a prueba cualquier vínculo. Los detalles específicos de estas supuestas incomodidades rara vez salen a la luz de forma oficial. Lo que encontramos son fragmentos, comentarios de fuentes anónimas, o interpretaciones de gestos o miradas en entrevistas. Y es importante ser cautelosos con esta información, porque a menudo se trata de rumores sin confirmar. Un punto que se ha mencionado con frecuencia es el hecho de que, tras el fin de Erkenci Kuş, la interacción pública entre Can y Demet pareció disminuir. Si bien es normal que la relación entre compañeros de trabajo cambie una vez que el proyecto termina, algunos interpretaron esta distancia como una prueba de que algo se había roto, y que esos celos podrían haber sido un factor contribuyente. ¿Fue la distancia profesional que se impuso por motivos de carrera? ¿O hubo algo más profundo? También debemos considerar la perspectiva de Can Yaman.
Él, por su parte, ha sido bastante abierto sobre su vida y sus aspiraciones. Ha hablado de querer explorar oportunidades en el extranjero y de su pasión por Italia. Si Demet realmente estaba interesada en él de una manera más íntima, es posible que las ambiciones de Khan y su enfoque en su carrera internacional hayan sido un punto de fricción. No es inusual que las diferencias en planes de vida o prioridades afecten las relaciones. Ahora, es crucial separar la ficción de la realidad. Erkencikus era una comedia romántica. La química en pantalla entre Khan y Demet era producto de un guión, de una dirección y de su talento como actores. Que esa química se tradujera en una relación en la vida real es algo que solo ellos saben. Y si bien hubo indicios y rumores que apuntaban a ello, ambos han sido muy reservados al respecto. A menudo la línea entre la admiración, la amistad profunda y el romance puede ser difusa, especialmente para el público que anhela ver a sus parejas favoritas juntas en la vida real. ¿Qué dice la verdad, según las fuentes y las interpretaciones? La verdad, en estos casos, rara vez es blanca o negra. Lo más probable es que la situación sea compleja, con múltiples factores en juego. Si existieron celos, pudieron haber surgido de diversas fuentes: la inseguridad propia, la presión mediática, las diferencias en las trayectorias profesionales o simplemente la dinámica normal de una relación que intenta establecerse en medio de la fama. Khan Yaman, hasta donde sabemos y por lo que él ha comunicado, siempre ha sido muy enfocado en su carrera y en su crecimiento profesional. Ha hablado de querer consolidarse como actor internacional. Y esto, en sí mismo, no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando se combina con una posible relación sentimental, puede ser un desafío. Si Demet Özdemir, por otro lado, buscaba una estabilidad en la relación o una atención más concentrada, las ambiciones globales de Khan podrían haber generado esa sensación de inseguridad, o como se dice, de celos. No hay declaraciones directas de Demet Özdemir admitiendo celos hacia Khan Yaman. Lo que encontramos son análisis de entrevistas, comentarios de fans y especulaciones de la prensa. A veces, un comentario casual, un silencio prolongado o un gesto sutil pueden ser interpretados de mil maneras por el público, y es fácil que esas interpretaciones se conviertan en verdades no confirmadas. Pensemos en el lado humano de esto. Ser una figura pública es increíblemente difícil. La privacidad es un lujo escaso. Y cuando se trata de relaciones, la presión es aún mayor. Los fans quieren ser parte de esa historia, y a veces, sus deseos y expectativas pueden influir en la percepción de lo que está sucediendo. Si Demet sentía alguna incomodidad, es probable que fuera una reacción natural a las circunstancias, más que un rasgo de carácter negativo. La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Y a menudo lo que vemos o leemos es solo una fracción de lo que realmente ocurre. Es posible que Demet Özdemir haya sentido celos en algún momento, quizás ante la atención que Khan recibía o ante sus proyectos en el extranjero que implicaban una distancia. Pero también es posible que la relación, si es que existió en un plano romántico, simplemente no haya prosperado por otras razones, o que su vínculo fuera puramente profesional y de amistad. Lo importante, en mi opinión, es recordar que tanto Khan como Demet son profesionales talentosos que han construido carreras impresionantes. Su éxito habla por sí solo, independientemente de su vida personal. Y si bien es fascinante especular sobre sus relaciones, también es justo y respetuoso mantener un límite y no convertir sus vidas privadas en un circo mediático. Podríamos decir que la respuesta de Khan Yaman a los supuestos celos de Demet Özdemir, si es que existieron, ha sido implícita y a través de sus acciones, continuar enfocado en su carrera, en su desarrollo profesional y en la conquista de nuevos mercados. Él ha demostrado ser un hombre decidido y con metas claras. Y si Demet tuvo esos sentimientos, la dinámica de su relación, sea cual sea, probablemente se vio afectada por las ambiciones de Khan y su proyección internacional. No podemos juzgar ni afirmar con total certeza, pero podemos analizar las posibilidades y los escenarios que se presentan. En resumen, la idea de los celos de Demet Özdemir hacia Khan Yaman es un tema que se basa en gran medida en la especulación y la interpretación de eventos y declaraciones públicas. Si bien es plausible que en el contexto de una posible relación y una fama creciente, hayan surgido inseguridades o celos, no hay pruebas concluyentes que lo confirmen. Lo que sí es seguro es que la química entre ellos fue innegable en pantalla, y su éxito conjunto los ha convertido en figuras queridas por el público a nivel mundial. La verdad, como suele suceder en estos casos,
se mantiene en la esfera privada de los protagonistas y nosotros, como espectadores y seguidores, solo podemos analizarlos ahí en icios y construir nuestras propias teorías. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante tema. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre estas especulaciones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir sintió celos de Can Yaman? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle ese gran me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más de todo lo que nos apasiona. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.